Universidad Bernardo O'Higgins y Marley Coffee, un café para todos. Presentan Mesa Central. De la mañana con un minuto, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Central, programa que habitualmente conduce Iván Valenzuela. Aquí le mandamos un abrazo en este domingo, un domingo muy frío con apenas 11 grados en la ciudad de Santiago y, como ya hemos dicho, también en una semana marcada por la entrega del texto constitucional. Nos acompaña nuestro primer entrevistado en el día de hoy, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido, gracias por acompañarnos esta fría mañana. Fría mañana. ¿Quién diría que estamos en la mitad de noviembre? Increíble, increíble. La primavera no aparece. Oiga, ¿se le desordenó el partido? Pocos habrían esperado hace algunos meses hablar de díscolo en el Partido Republicano. Tiene a Rojo Edwards, tiene a Kaiser. No, hay una impresión que te lleva a decir eso, pero la verdad es que el partido propiamente tal está bastante bien organizado. La decisión que se fue tomando con el tiempo, a la medida que fue avanzando el proceso constitucional, cuando se fue pasando las etapas, fueron cambiando también los textos. Muchas personas, y esto quizás le pasa a personas no adentro, no únicamente en el Partido Republicano, sino que en todos lados, así que valga la explicación. Se quedaron con algunas versiones antiguas del texto, pero en la medida que fueron avanzando, nuestros consejeros llegaron a la convicción unánime, los 22 consejeros, que son también muchos de ellos parte de nuestras estructuras distritales a nivel, regionales, de dirigencia, digamos, a nivel local en cada una de sus realidades, la directiva, la comisión política en términos unánime, el Consejo General prácticamente unánime, había una sola, cuando tomamos la definición al final ya formal, había una sola persona con dudas, apenas una. Entonces al final cuando uno dice por una persona que levanta la voz con sus razones, qué sé yo, porque las razones técnicas en cuanto al contenido quedaron totalmente resueltas, se los hemos aclarado, quienes no han querido entender las razones técnicas, las explicaciones, el por qué en el fondo efectivamente esto es un cambio importante para bien en Chile, tendrán, digamos, otras razones, pero la verdad es que el partido avanza, no nos perdemos ni un segundo en que al frente tenemos a la izquierda más dura, que no va a dejar que esto se apruebe el 17 de diciembre y es por razones muy de fondo que podremos también revisarlas. Ahora, el senador Edwards insiste que la mitad del partido está en contra. No, yo no sé dónde saca eso. La verdad es que tiene que decir algo parecido, si no va a decir que está bastante en la misma lógica que cuando compitió internamente. Recuerda que esto se arrastra, él compitió hace un año con quienes estamos hoy día en la dirección del partido. El resultado en ese entonces fue 87-13%, sacó él. Y la verdad es que muchos de ese 13% están trabajando intensamente en la campaña a favor hoy día. Entonces, la verdad es que es algo que tiene que decir, levantar una banderita, pero nosotros estamos con la película súper clara, tenemos que salir a convencer a ese mundo del 62% que votó rechazo el año pasado y que son prácticamente la misma configuración política, tal como tú lo decías en la introducción, pero hay muchos que se confunden porque estuvieron en una posición, incluso hasta la palabra los confunde, estaban en el rechazo y ahora están en a favor. Eso es lo que hay detrás en el fondo del desafío de estas 4 semanas que nos quedan para el día de la elección. Ya, escuchándolo, uno diría entonces que usted descarte que vayan a aparecer más parlamentarios del Partido Republicano que vayan a votar en contra. ¿Usted tiene claro eso? Los parlamentarios están haciendo la pega intensamente, casi como si fueran consejeros. Los consejeros están desplegados explicando esto, explicar una constitución y por qué un texto es mejor que otro, requiere, digamos, un tipo de campaña distinto. Mucha reunión, mucha charla, mucho trabajo, digamos, que es intenso, y en eso se han sumado todos los parlamentarios, salvo la excepción que tú señalas, y buena parte, digamos, del partido que está desplegado de Arica a Punta Arenas haciéndose trabajo. Sí, ahora uno siempre tuvo una idea del Partido Republicano muy ordenado, muy disciplinado. ¿Qué le dice esto de estos díscolos? Que la propuesta tal vez es menos, comillas, republicana de lo que esperaban algunas bases. En el Consejo Constitucional se hizo un trabajo muy intenso que parte de la convicción de que una constitución no puede ser representativa de un solo partido político, ni siquiera de un solo sector político. Y eso es algo profundo, es algo que en la medida, en el fondo, que en el Consejo Constitucional nuestros representantes fueron avanzando, se fueron dando cuenta que uno puede lograr precisamente los mismos efectos que se buscaban en una determinada redacción, incorporando a otros sectores, a otras miradas que te permiten hoy día, por ejemplo, decir y sostener de que tanto la derecha, la centro derecha, como el centro político, con muchas personas que vienen incluso
desde la centroizquierda, creen que este texto es mejor que la Constitución vigente. Y eso está bien. O sea, si es que alguien piensa que uno tiene que tener una Constitución parecida a la declaración de principios de un partido determinado, yo creo que no. Uno va reflejando sus diferencias ya en la cosa más de política pública, en el debate que se genera en el Congreso, en el trabajo que se hace en terreno, en la batalla, digamos, que se da en ese ámbito de la política. Pero la Constitución es importante que fije los grandes marcos para, particularmente los desafíos que tenemos como país, que son bien distintos a los que teníamos el 80 o el año 2005, si es que se quiere, cuando entra en vigencia, digamos, lo que tenemos hoy día como texto vigente. ¿Quiénes son los verdaderos chilenos para usted? A propósito de este discurso de Beatriz Sevilla, que parafraseó una editorial de un diario de 1831. Los verdaderos chilenos son los que hoy día tienen que organizarse para salir de sus casas en la mañana y no ser víctimas de delincuencia, los que tienen que ponerse de acuerdo con sus familias a las 6, 7, 8 de la noche para llegar a sus casas, para que en patota los vayan a buscar al paradero y así no sufrir las consecuencias. Los verdaderos chilenos son los que esta semana se dieron cuenta de que el crimen organizado ya llegó, ya tiene varias líneas, digamos, de funcionamiento, y lo que se veía lejano, lo que uno se lo imaginaba solo en series de Netflix, hoy día es realidad. El secuestro que vimos en Illapel, que vimos en Rancagua, es una realidad que en octubre nos tenía con números de cercanos a los 700 casos. Seguramente este año vamos a superar los 1000. Esos son los verdaderos chilenos, los que quieren vivir tranquilos, los que quieren sacar adelante su familia, los que no están buscando un pituto para entrar al sistema público, los que quieren que el sistema, el consultorio funcione cuando se enferma su gente, los que quieren poder llevar a sus hijos, digamos, al colegio que quede más cerca, no entrar en una tómbola. Podríamos seguir, pero esos son los verdaderos chilenos. Ya, pero esto de establecer verdaderos, uno dice, entonces hay falsos chilenos. Para muchos es dividir, en vez de buscar votos que el a favor requiere con bastante urgencia, si uno mira las encuestas. Nosotros lo que hacemos y lo que vamos a hacer es que todos quienes no quieran obrar en función de contribuir a una sociedad más justa, más libre, correcta, los que quieren delinquir, los que quieran aprovecharse del sistema público, como lo hemos visto en el caso de Convenio, todos ellos efectivamente hay que perseguirlos y se genera una categoría de personas que van a ser perseguidas por precisamente la gente honesta, correcta, que es la que tiene que estar tomando las decisiones. Y para eso necesitamos una constitución que lo permita, que establezca las condiciones para que la gente correcta esté tomando las decisiones y los delincuentes, particularmente quienes están detrás del narcotráfico, del crimen organizado, sufran las consecuencias de un sistema judicial que verdaderamente funcione. O sea, buenos y malos. ¿Quién podría sostener, digamos, de que la gente del Tren de Aragua tú la calificas dentro, digamos, de la categoría de buenos? Por supuesto que no. A esa gente no la queremos haciendo sus cosas, generando, digamos, sus actos delictivos de Arica a Punta Arenas sin que haya un Estado robusto que les enfrente. Efectivamente, en este lado se tienen que poner todas las personas que tienen esa visión clara de cómo tiene que funcionar una sociedad en paz. José Antonio Kast habló esta semana de que esta Constitución podría ayudar a un eventual gobierno republicano, derechamente habló de... Y muchos leyeron eso como una suerte de constitución habilitante, un programa de gobierno. ¿Cómo entender las declaraciones de quién es la principal figura del Partido Republicano? La gracia de la propuesta constitucional es que, respetando la tradición constitucional chilena, recogiendo todo lo bueno que tiene la Constitución que se encuentra vigente hoy día, establece los cambios necesarios para que quien gobierne, y uno esperaría, digamos, que sea alguien de derecha y ojalá José Antonio Kast, pero quien sea, tenga las herramientas necesarias precisamente para perseguir a esas personas que nos están generando un país muy distinto al que uno querría. Insisto, el hecho, digamos, de que dentro de esta propuesta tengamos incorporada una figura nueva, un modelo muy distinto de persecución y sanción penal, con una fiscalía que tiene competencia a nivel nacional en cada una de las jurisdicciones, digamos, del país, se puede ejercer la acción penal, se acompaña o se aprovecha la investigación que se está haciendo en Arica, en Santiago o en Punta Arenas, si es que apunta, digamos, al mismo hecho delictivo, el hecho que tengamos una defensoría de las víctimas, una policía fronteriza, tribunales con competencia nacional, para que no se dé el absurdo que un juez hace el esfuerzo
de poder superar, digamos, todo el temor que las mismas bandas tratan de infundirle para que no ejerza su rol, Sí. y lo termina condenando, y la persona termina, se vuelven, digamos, cada uno, bueno, uno se va a la cárcel, otro se va a la casa, y están, digamos, separados por apenas unas cuadras. Sí. Esos absurdos que hoy día no están en nuestra estructura se tienen que corregir. No significa, Álvaro, que esto va a ser una cuestión automática. Por supuesto que no. Se tienen que generar ciertas estructuras que nos van a permitir un diseño de país que entienda que lamentablemente la situación de la seguridad pública en Chile cambió, y cambió para mal. Hoy día el Estado no tiene las condiciones para enfrentar al crimen organizado. Y eso tenemos que cambiarlo, y el primer gran paso es el cambio constitucional. Voy a leer textual lo de José Antonio Kast en el programa Semana Re, este programa que hacen en redes sociales. Dice: cuando seamos gobierno, a entrar al poder con un camino pavimentado es muy distinto a entrar con un camino de tierra. El camino pavimentado es el a favor. Eso mucha gente lo interpretó como que la Constitución, esta propuesta de Constitución, es funcional a un programa de gobierno de Kast. Sea quien le toque gobernar en 2 años más, hay un país que ha retrocedido profundamente en lo que significa darle certeza a las familias, a los chilenos, en el ámbito económico, y qué decir en el ámbito de la seguridad. Sea quien sea que le toque gobernar, va a querer contar con las herramientas que tiene precisamente incorporada esta propuesta constitucional. Es a eso a lo que estamos abocados dentro de las próximas 4 semanas, a convencer a las personas que efectivamente acá está el primer gran paso para que, al menos en estos dos ámbitos, seguridad jurídica que permita generar las condiciones económicas que levanten, digamos, los niveles de empleo, que mejoren las condiciones en términos económicos del país, y particularmente en materia de seguridad pública, el primer gran paso es el 17 de diciembre. Y eso que aplica para un eventual José Antonio Kast como candidato a presidente y un gobierno para él, sea Evelyn Matei, sea quien sea, del color político que sea, va a ser fundamental para poder contar con herramientas sustantivas a la hora de perseguir a los delincuentes. ¿Cuánto podría hipotecar esta eventual candidatura de José Antonio Kast si gana el en contra, considerando la gran mayoría de consejeros que eligieron en mayo? Nosotros nos medimos, Álvaro, en función de hacer lo que creemos correcto. Durante todo este proceso, durante los 5 meses, de hecho en esta misma sala, en este mismo programa, me tocó a mí decir que todavía no estábamos lo suficientemente conformes con el texto que había salido recién de los expertos. Sí. Y habíamos dicho, mire, todavía me quedo con la Constitución vigente. En la medida que la mirada ciudadana se fue incorporando a través de las enmiendas, del trabajo que se dio en las comisiones entre las distintas bancadas, ni siquiera solo las de derecha o centro-derecha, sino que también con los otros, que al final del día no hayan votado cada una de ellas, digamos, a favor, es otro tema, pero se fue enriqueciendo al punto que nos fuimos convenciendo, y llegó el momento en donde con convicción consideramos que tenemos un mejor texto constitucional que le podría hacer muy bien a Chile. Eso es lo que nosotros medimos. El resultado, por supuesto, tenemos que poner todo lo que esté de nuestro lado para poder alcanzarlo. Si es que no se alcanza, nosotros estamos tranquilos de que se hizo el esfuerzo y seguimos adelante. Pero habríamos perdido una tremenda oportunidad, porque en 2 meses más tú vas a tener, como ya lo han dicho, como lo dice hoy día en un diario de circulación nacional, Carol Cariola, como lo dijo Hugo Gutiérrez, como lo dice el alcalde Jadwe, como lo han dicho todos los comunistas, van a seguir y no van a parar hasta tener la lógica refundacional que rechazamos el 4 de septiembre. Y eso no puede ser. Y hay un punto que es relevante, ¿ah? Porque todo el mundo dice, ya, está bien, y lo unen con un argumento que es bien relevante, que es que efectivamente el año pasado cambió el quórum de reforma constitucional. Entonces quizás no va a haber, como les gustaría a los comunistas, una asamblea. Yo creo que lo lograrían tarde o temprano, pero sí se van a hacer los cambios de todas maneras en el Congreso. Un cambio en el Congreso, porque se tiene 4/7 y no 3/5 como propone para reforma a la Constitución esta propuesta, no se haría con todo lo bueno que tiene esta propuesta en función del sistema político. Sería más fácil además con menos votos. Ahora, sí, y hay una cosa más que es bien relevante, porque también a la gente se le olvida, dice, ya, está bien, pero al final del día igual hay una mitad de gente de centro derecha en el Congreso, entonces lo que salga no podría ser tan malo. Yo creo que en ningún caso sería tan bueno como lo que estamos proponiendo ahora, pero además, algo que nadie tiene en la retina es que las leyes orgánicas constitucionales también cambiaron, ya no existen. Desde agosto del año pasado ya no existen las leyes orgánicas, y en cada una de las materias sensibles en donde se requería contar con un quórum mayor, hoy día simplemente es la mitad más 1. Entonces, cuando tú te das cuenta que el sistema electoral completo
Porque tú sabes, siempre se ha dicho, la sala de máquina es el sistema electoral. Claro, hoy día se necesita un voto más que la mayoría, o sea que el 50% para cambiar el sistema electoral. Podrían perfectamente revivir la lógica del texto refundacional, si es que tienen un par de votitos del lado de centro-derecha, hay un mundo importante que no tiene como una claridad, digamos, de cuál es su corriente política, y te cambian el sistema electoral adecuándolo a la lógica de la izquierda más extrema y lo que pretendieron hacer el 4 de septiembre. Eso es real, no es una especulación, es hoy día texto concreto de la Constitución política. Sí, hoy día cambiaron, ya no existe la ley orgánica constitucional. Para el Partido Republicano es más relevante, me imagino, aprobar esta Constitución que elegir a José Antonio Kast presidente, ¿o no? Son cosas distintas. La Constitución tiene que darle las herramientas a quien gobierne. Tú estás hablando, digamos, me lo comparas con un gobierno que si es que llega a puesto, una candidatura, falta tanto para eso en todo caso, pero igual serían 4 años. La idea de una Constitución es que dure en el tiempo décadas y que te permita proyectar el desarrollo de la sociedad de una manera estable, que no genere el ruido que hoy día está generando el tener abierta esta lógica de que no se sabe cuáles son las reglas del juego. Obviamente que los dos elementos son importantes, pero hoy día todas las decisiones las tomamos en función de sacar adelante la propuesta constitucional. De hecho, en algún minuto alguien podría haber dicho, oye, quizás les conviene no involucrarse tanto, porque están como comprometiendo las opciones presidenciales de José Antonio Kast. Bueno, eso es no entender cómo pensamos en el Partido Republicano. No, la verdad es que no andamos sacando cálculos en función de lo que pueda decir la encuesta del momento. Lo que hacemos es actuar por convicciones. Y nuestra convicción es que este texto es mejor para Chile. ¿Qué piensa del rol de Evelyn Matei en la campaña? Mandó a decir que no iba a estar tan encima, que no tiene tantos días libres, coincide con que bajó 6 puntos en la encuesta Criteria. No, ella es fundamental, un liderazgo como el de ella es fundamental y se agradece mucho el paso que dio. Tenía sus reparos, digamos, en un momento, en una de las etapas, digamos, del texto, se fueron corrigiendo esos, dijo formalmente, incluso todavía las encuestas muy abajo de la opción de la favor, y ella se jugó por el a favor. Otra cosa es pedirle un alcalde, imagínate, alcaldesa 24/7 tiene que estar, tiene digamos, muchas responsabilidades, pero no tengo ninguna duda que todo lo que está a su alcance lo va a poner al servicio de esta causa que, sin ninguna duda, si ya dio el paso por jugársela por el a favor, está comprometida y va a querer, digamos, que esta opción sea la que efectivamente gane en diciembre. ¿Pero usted esperaría que estuviera más involucrada? Yo creo que el gran paso que dio ella, jugándose, digamos, en un momento importante por el a favor, ya es tremendamente significativo. Y no tengo ninguna duda que en la medida que sus tiempos lo permitan, va a ir comprometiéndose. Pero ojo una cosa, es importante que los liderazgos en el fondo nacionales tengan, o sea, el principal rol que tienen es dejarlo suficientemente claro, porque la gente confía en ellos, cuál es su posición. Otra cosa es pedirles que estén en el día a día, digamos, haciendo la pega que quizás los consejeros están más bien llamados a hacer. Y yo esperaría que, como se está dando, las organizaciones de la sociedad civil jueguen un rol importante. Son ellas las que en definitiva saben cómo le haría bien a Chile que esta propuesta constitucional pasara a ser texto vigente de diciembre en adelante. Hay una idea dando vueltas que la planteó esta semana Luis Silva, el ex consejero, lo plantea en una entrevista también Pablo Longueira. Él dice que la derecha ya ganó, ya gane el a favor, gane el en contra, no le dé tanto dramatismo, en el sentido que dice, voy a leerlo textual, es más la Constitución de Guzmán, en realidad Guzmán está en las dos. En ambos escenarios, el que gana por partida doble es Jaime Guzmán. Si gana la apruebo, está el espíritu libertario de su Constitución, y si gana y se legitima la del 80, es la Constitución donde Jaime imprimió un sello fundamental. Entonces, es una Constitución más de Pinochet que de Lagos, pero mis amigos de izquierda hoy por primera vez dicen que es la de Lagos. Ahí tira un palo también a los adversarios, pero el sentido como que desdramatiza, como que si gana el en contra no es tan dramático. Él se está haciendo cargo del gran problema y colapso mental que deben tener hoy día los partidos de extrema izquierda, porque efectivamente tendrían que estar eligiendo, digamos, entre la Constitución vigente, nacida el 80, o este texto propuesto, digamos, el año 2023 en la lógica, digamos, del Consejo Constitucional y del Comité de Expertos y con todas las particularidades que le conocemos. Ahora,
Frente a eso, que es una mirada más bien, un análisis político, yo creo que cuando entramos al plano jurídico, y por eso vuelvo, digamos, a la importancia de las herramientas que hay dentro de esta propuesta para combatir los desafíos que tenemos como país. Sin ninguna duda, entrando, digamos, en vigencia el nuevo texto constitucional, se puede enfrentar el Chile del futuro de una mejor manera. Y eso es normal. Yo me he encontrado con muchas personas que incluso siendo derecha te dicen, pucha, pero es que esta Constitución no tiene la culpa de todo lo que ha pasado en Chile. Sin ninguna duda, nosotros lo hemos dicho y lo dijimos en su minuto con mucha fuerza, pero también uno tiene que tener lo suficientemente claro de que sí es posible crear una actualización que se haga cargo, recogiendo lo que se pide desde la misma ciudadanía de los desafíos que tenemos hoy día. Si son muy distintos a los que teníamos el año 80. Y eso es en definitiva lo que hace esta Constitución. Que haya, digamos, un capítulo dedicado a la participación ciudadana. Eso alguien podría decir, ya, pero para eso tenemos a nuestros representantes en el Congreso. Claro. Sí, está bien, pero las democracias modernas como la de hoy, si es que tú no abres esa ventana de que se puedan presentar juntando firmas y bien regulado, esto se hizo de una manera muy seria, al final del día tú vas generando una bomba de tiempo de que las personas sienten que no hay como espacio directo y tú tienes que hacerlo. Te pongo otro ejemplo, perdón. Álvaro, en materia de medio ambiente, también muchos me han dicho esto va a ser el portón en el fondo para todos los proyectos de desarrollo que podrían darnos trabajo, empleo y qué sé yo. Todo lo contrario, porque desde el momento que existe, o sea, por de pronto, partamos de la base que siempre es necesario, en la medida que las sociedades avanzan, darle una mayor protección al medio ambiente, pensando precisamente que este medio ambiente tiene que serle útil a las generaciones de personas en el futuro también. Y bajo esa premisa, es fundamental lo que está haciendo esta Constitución hoy día, diciendo, mire, la protección al medio ambiente nunca se puede disociar del desarrollo de las personas, de la actividad humana, del desarrollo económico. Y si es que las dos cosas están avanzando bien, estamos ok. Y eso es lo que hace a categoría constitucional esta propuesta. Ahora, es peligrosa esa idea de que dé lo mismo, ¿no? Lo que dice Longueira, que ya ganó la derecha, que si gana a favor, gana en contra, no cambia tanto la cosa. Que seguramente lo que su electorado, e incluso el electorado que va más allá, a esta hora se estaba preguntando, ¿para qué me voy a arriesgar por una propuesta que no conozco bien? Mejor me quedo con lo que existe. Y eso significaría una derrota. Eso es desde la perspectiva de las pasadas de cuenta, en el fondo. ¿Y por qué la centro-derecha en su minuto se jugó, en el fondo, por seguir avanzando en un tema constitucional? Después a nosotros nos dice, oye, ¿y por qué, digamos, en la mitad del proceso se terminaron entusiasmando con proponer, digamos? Bueno, es evidente que hablan, digamos, en ese contexto. Yo lo veo por el lado de los contenidos. Los contenidos que hoy día tenemos, no se va a repetir un escenario político en el cual podamos dejarlos consagrados en la Constitución política. Sin ninguna duda, vamos a pasar por distintos ciclos y el Partido Comunista, el Frente Amplio, que particularmente está especialmente preocupado porque varios de los partidos que componen el Frente Amplio podrían desaparecer si es que entra en vigencia esta Constitución. Bueno, ellos van a hacer lo imposible por volver a el texto del 38% del 4 de septiembre. Si eso es lo que los motiva, la lógica esta de que existan tantas naciones como pueblos originarios tenemos en el país y cada uno de ellos con su propio sistema de justicia, eso es lo que sienten, refleja la sociedad en el país, digamos, desde la perspectiva o desde la vereda política de ellos. Nosotros creemos que no, que Chile es uno solo, que tenemos que fijar bien claro las reglas del juego, dejar de hablar todo el tiempo las reglas del juego y concentrarnos en las urgencias. O sea, al final tiene que ver también con eso. Parte importante de nuestro convencimiento tiene que ver con porque de una buena vez termine la discusión constitucional. Si se inventó esta lógica que la Constitución era la responsable de los problemas que ha tenido Chile en la última década, y la verdad es que no es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar las reglas del juego claras y concentrarnos en ganar la batalla al crimen organizado, al narcotráfico, el terrorismo en el sur de Chile y la delincuencia común, que hoy día no están las condiciones. El Estado no tiene cómo enfrentarlo. Lo invito a viajar 5 semanas en el futuro. 18 de diciembre ganó el en contra. ¿Cuál es el escenario? Yo creo que va a ganar el a favor. Estoy 100% convencido, lo veo en todas las encuestas, la tendencia es que en la medida que las personas conocen el contenido se inclinan por el a favor. Si es que las encuestas fueran binarias, es decir, a favor o en contra, inmediatamente sube exponencialmente el a favor. Si es que no se logra el objetivo de alcanzar a llegar a cada una de las familias chilenas explicando por qué es bueno para Chile, bueno, seguiremos avanzando
tendremos que enfrentar a esa izquierda que va a volver, digamos, seguramente en enero, quizás en marzo, a instalar el tema constitucional, a generar la incertidumbre que hoy día tenemos, y tendremos que hacer nuestro trabajo enfrentando, digamos, a esa izquierda que no va a descansar. Ya, lo llevo otro tema. Catalina Pérez, la entrevista de hoy en el diario La Tercera. La primera semana de junio comunicó sobre la denuncia a Democracia Viva, a RD y al gobierno. En particular, ella habla de la ex subsecretaria de Vivienda. ¿Cómo impacta, en el caso, cómo impacta al gobierno esta declaración a su juicio? No, yo creo que al gobierno le volvió con fuerza la mayor de sus pesadillas. O sea, si es que se creían, digamos, estar en una lógica o en un estatus moral distinto, tal como explícitamente lo decían. Obviamente que el destape del caso Convenio en su minuto y ahora, digamos, con más fuerza con el informe de Contraloría, es un baño de agua fría muy, muy profundo. Las palabras de la diputada Pérez reflejan lo que todos los chilenos sentimos. O sea, acá hay un nivel de corrupción generalizado. Ella lo plantea desde la perspectiva que me lo escondieron a mí. ¿Cómo fui tan ingenua? Básicamente lo que pude leer, digamos, de su... ¿Le cree? Yo la verdad no a una persona tan involucrada en ese partido político en donde está concentrado el problema me cuesta creerle, pero lo que corresponde hoy día es dejar que las instituciones funcionen. El tema relevante en todo caso, más allá de la diputada Pérez, es cómo sistemáticamente se estaba haciendo lo mismo en prácticamente todas las reparticiones regionales del Ministerio de Vivienda. Lo que está en análisis es solo el Ministerio de Vivienda, sí, y solo un año. Imagínate lo que significa analizar todos los ministerios y por más años. Entonces, es ahí en donde uno dice, tenemos una situación que está muy lejos de ser una debilidad institucional, como dice el gobierno, sino que más bien el resto de los chilenos lo que vemos acá es una delincuencia organizada y hay que ver quiénes son los responsables. ¿Y van a reflotar esta posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Montes, después del informe de Contraloría, sobre todo, que fue bien lapidario? Bueno, los parlamentarios, particularmente de la bancada republicana, han dicho, lo dijeron hace un tiempo, que se están recabando los antecedentes. Por supuesto que con el insumo del informe de Contraloría se reflota la idea de la acusación constitucional, que me parece increíble. O sea, si lo que debería haber hecho el gobierno es de inmediato sacarlo. No lo van a hacer por una razón bien concreta. Para ello está siendo perfecto. La atención, el foco de atracción se está poniendo en el ministro Montes y con eso, en el fondo, se evita que escale un poco más. Yo tengo la impresión de que acá los involucrados, los que efectivamente diseñaron este mecanismo de defraudación, digamos, generalizada, tiene más que ver desde el punto de vista generacional con quienes venían a tomarse, digamos, el poder tal cual como lo dijeron, con las recomendaciones de estos grupos españoles, digamos, que estaban en lo mismo, y bueno, historias que ya conocemos. Giorgio Jackson, Miguel Crispi, ¿está pensando en ello? Yo estoy pensando en todos quienes... se burlaron incluso de los gobiernos de centro-izquierda, de la concertación y de los años 90, y instalaron, digamos, una lógica muy distinta desde la perspectiva de ellos de hacer política. Si es que la manera novedosa de hacer política era este camino, seguir las recomendaciones internacionales que les hacían desde España el grupo de Podemos y compañía, la verdad es que hoy día, afortunadamente, eso ya es materia de investigación y esperamos que se pueda llegar a los responsables. Bien, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti. Que esté bien. Estamos presentando Mesa Central. 11 de la mañana con 35 minutos de esta fría mañana aquí en Santiago. Y ahora nos vamos a meter de lleno en un análisis, en un estudio bien interesante de Criteria. Cristian Valdivieso, su director, está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, gracias, buenos días. Bienvenido para hablar de cómo se compara, cómo es la percepción de Chile en relación a Latinoamérica, en distintos ámbitos. En distintos ámbitos. Vamos a revisar de inmediato la primera lámina que nos da un contexto general de lo que estamos hablando. La vamos a revisar ahí, en ese lugar. Sensación frente al futuro. Y ahí el 35% señala que lo considera positivo, el 47% ni optimista ni pesimista, y el 18% más bien optimista, ¿no? Tú me corriges. Sí. A ver, lo que hay es que el 35% está más bien pesimista. ¿Ah? El 35% está más bien pesimista, el 47% perfecto, ni lo uno ni lo otro, y solo un 18% está más bien optimista. ¿Qué nos dice eso? ¿Cuál es el objetivo de esta primera lámina de contexto y en general de este pequeño zoom que hicimos respecto a América Latina? Es
ver hasta dónde la ciudadanía, las subjetividades sociales están mirando al país en una situación mejor, peor o igual al resto de América Latina en distintos ámbitos. Hace rato que se viene hablando de que este sueño de que nosotros éramos los ingleses de Latinoamérica, éramos los jaguares u otro, o que vaya América Latina, incluso ya se ha desvirtuado hace un buen rato, y por lo tanto estamos inmersos claramente, no solo geográficamente, sino que además subjetivamente en América Latina. Y eso es lo que queríamos mirar. Bueno, y lo que vemos acá es que respecto a los próximos 5 años, prima más el pesimismo que el optimismo, y dentro de ese pesimismo hay un mayor pesimismo entre las mujeres, los grupos de más edad, respecto a los próximos 5 años, y los grupos más bajos de la población, en términos de ingresos. Sí. Eso es lo que hay en general. Revisamos la siguiente lámina para ir entendiendo por qué las causas de estos números, ¿no? Para ir entendiendo las razones. Y en esta percepción sobre Chile y América Latina vamos a hablar ahora de si usted considera que Chile es el mejor país para vivir dentro de América Latina. Y acá, un poco en contradicción con lo que veíamos antes, el 42% dice estoy de acuerdo o muy de acuerdo, y el 27% dice que está muy en desacuerdo, un 30% ni en acuerdo ni en desacuerdo. O sea, todavía has visto Chile como un país, no quiero decir la palabra, no quiero decir la palabra oasis, pero eso básicamente, ¿no? Que Chile es un mejor país para vivir que el resto de Latinoamérica. Bueno, mira, dos cosas. Primero, estamos en el contexto de América Latina, la región más pobre y más violenta del mundo, y por lo tanto, efectivamente Chile todavía es percibido por los chilenos más como uno de los buenos países dentro de América Latina, más que uno de los más malos. Ahora, no hay una mayoría que dice eso, pero efectivamente hay una constatación del 42% que efectivamente Chile es un país mejor para vivir respecto de otros países en América Latina. Ahora, dicho eso, también es cierto que cuando nos adentramos en ámbitos específicos aparecen ciertas críticas. Ahora, con todo, sí, hay más personas que creen que Chile es un mejor país para vivir dentro de América Latina que personas en Chile que creen que es un peor país. Por lo tanto, eso es una noticia positiva. Mira, relacionado con eso, Chile está dentro de los países con mejor calidad de vida en América Latina y las cifras son parecidas, 46% muy de acuerdo, 26% muy en desacuerdo, 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es bastante relacionado con lo anterior, ¿no? Es muy interesante eso porque de alguna manera le pone contexto a cómo la gente evalúa ciertos temas internos específicamente, porque dentro de toda esa evaluación está el contexto general en donde estamos habitando, que es América Latina, y se percibe que es un mejor país, tiene mejor calidad de vida. Por algo todavía somos foco de tanta inmigración. Mucha gente se quiere venir a vivir a Chile porque de alguna manera esto que representa a muchos chilenos también es un imaginario que existe fuera del país. Absolutamente. Y esta pregunta a mí me parece que también es bien ilustrativa. Hace el ejercicio con Perú y con Argentina. Sí. Si Chile, una persona pobre, tiene más posibilidades de salir de la pobreza si vive en Chile que si vive en Perú, o si vive en Chile que en Argentina. En el caso de Perú, 47% de acuerdo, sí. En el caso de Argentina incluso superior, 52%. Sí. Es decir, la gente en Chile mayoritariamente piensa que en términos de pobreza, en términos de posibilidad de arrancarle a la pobreza, de superar las condiciones estructurales de la pobreza, es mejor estar en Chile que estar en Perú o estar en Argentina. Es decir, hay una mirada que uno pudiera decir bastante global desde el punto de vista del país o de la ciudadanía para tener estas miradas. Es decir, la gente sabe de alguna manera mayoritariamente lo que está pasando en Argentina, tiene un cierto grado de información y no hay acá una subjetividad absolutamente desacoplada o desvinculada de los hechos reales. Lo de Perú me hace más sentido, pero Argentina, si bien tenemos la inflación, la crisis económica, en fin, sabemos, digamos, positivamente que existe una cantidad de subsidios relevantes que la gente considera prácticamente como del ingreso básico, entonces por eso me llama la atención también. Sí, ahora también es cierto que Argentina está con un 40% de pobreza según las cifras oficiales, y en Chile las cifras oficiales que todos podrán discutir si un punto más, un punto menos, bastante menos de eso. Es decir, todavía Chile es visto, o hasta por lo menos en este momento, en esta coyuntura, como un país donde las condiciones o las posibilidades de salir de la pobreza son mayores a las de Argentina. Revisamos la siguiente lámina para hablar de violencia, y acá los números preocupan, porque en relación de Chile versus América Latina, ¿cómo es en términos de violencia? Algo peor que en otros países, 52%. Algo mejor que en otros países, 24%. Bueno, esto es bien llamativo, porque efectivamente una cosa es el imaginario del país como un país de mejor calidad de vida en general, como una cosa casi como que tiene que ver con los hechos, pero también con una imagen del país propio. Pero cuando entramos en ámbitos específicos, Álvaro, nos damos cuenta de que aquí ya una mayoría, el 52%, cree que Chile está peor o mucho peor que el resto de América Latina en términos de violencia. ¿Eso es objetivo o es subjetivo?
objetivo, bueno, probablemente los indicadores objetivos dicen que Chile no tiene la violencia que tiene el promedio de los países de América Latina, pero subjetivamente la experiencia hoy día en Chile es de un nivel de violencia muy alto y claramente superior al resto de los países de América Latina. Solo un cuarto de la población piensa que en Chile estamos mejor en ese ámbito de la violencia. Claro, es que más allá de las cifras, seguramente la percepción de estos nuevos delitos, el secuestro, que fue tema esta semana, da cuenta de por qué estas cifras. Y además es llamativo que las personas de más edad en general tienen una percepción, una constatación mayor de eso, y eso tiene que ver también con la experiencia pasada. Exacto. Ahora, también es cierto, y eso déjame determinar un segundo, que la percepción respecto de la violencia en el país depende también de la identidad política. Es decir, mientras la gente de izquierda cree solo en un 25% que estamos peor, la gente que se identifica con la derecha cree casi en un 60% que estamos peor. Lo cual, eso sí que es subjetivo de alguna manera, porque tiene que ver con la adscripción política. Ahora, los que no se identifican políticamente, un 65%. Ahora, lo que dices tú de la izquierda y la derecha también tiene que ver con las agendas políticas habituales, tradicionales de los distintos sectores. Pero eso te muestra también que la ideología te muestra un sesgo respecto de cómo tú miras los hechos en función de quién esté gobernando. Exacto. O quién esté en la oposición. Y la percepción también. Avanzamos con la siguiente lámina para hablar de delincuencia. En delincuencia, 55% estamos peor que en otros países. Sube un poco respecto a la violencia. 21% mejor que en otros países, o sea, peor. Exactamente, y aquí es bien mayoritario la percepción de que estamos en términos de delincuencia peor que el resto de América Latina. De nuevo encontramos que esto depende también de cómo lo miren, si eres de izquierda o de derecha, pero los que no se identifican políticamente, que el mundo que mueve finalmente las elecciones o inclina la balanza en una u otra dirección, tiende en un 67% a pensar de que estamos peor. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, todo esto es interpretable, pero cuando la sociedad piensa que claramente estamos en esa situación, uno puede empezar a especular respecto de la dificultad o la pérdida de la cohesión social, la dificultad de la confianza institucional, la lógica de la segregación de los barrios, la gente yéndose a vivir a lugares distintos, inversiones en seguridad, porque eso está instalado con mucha fuerza. Y ahora, tú me dirás, esto no tiene relación objetiva con lo que pasa, pero el hecho es que la gente lo está viviendo de esa manera porque ha sido muy fuerte el salto. Sí. Oye, y el sesgo por sector político es más fuerte el margen acá, ¿eh? Sí. 26 la izquierda, 64 la derecha. Exactamente. Por eso que es interesante siempre mirar a quienes no se identifican políticamente en el eje izquierda y derecha, que de alguna manera son que es la inflación, que es la siguiente lámina. Cuando preguntas por inflación, Chile aparece algo peor que en otros países, 40% empatado con algo mejor que otros países. Muy contaminado por lo que ocurrió en los últimos 2 o 3 años que hemos tenido inflaciones históricas, ¿no? Sí. Ahora, efectivamente, acá no hay una relación con lo que la gente ve respecto a Argentina y la pobreza, por ejemplo. En Argentina estamos por sobre el 100% de la inflación, en Chile estamos mucho menos, pero así todo hay un porcentaje altísimo que ve que Chile está peor en inflación y eso es un 40%. Ahora, nuevamente el sesgo ideológico acá es muy marcado y es el único que marca porque no hay diferencias en edad, no hay diferencias importantes en términos de los grupos socioeconómicos. Es decir, hay una percepción importante de que Chile no está libre de la inflación y es parte del problema inflacionario que hay en América Latina. Crecimiento económico, que es la siguiente lámina. La pregunta ahí arroja que Chile está algo peor que otros países, 39%, algo mejor que otros países, 40%, muy empatado, muy peleado. Empatado, y aquí uno pudiera pensar de que este dato no se condice con los datos objetivos, es decir, Chile está creciendo menos que el resto de América Latina y así todo hay una percepción de alguna manera equilibrada entre quienes dicen que sí y que no. Ahora, sumando y restando estos dos ámbitos, la violencia, la delincuencia y ahora los ámbitos económicos, la inflación y la economía, uno dice, donde hoy día está puesto el problema, donde está puesta la urgencia y la desesperación es en los ámbitos de violencia y delincuencia desde el punto de vista de la sociedad. Y en materia económica, en materia inflacionaria, no son datos particularmente alentadores. Y la pregunta que uno se hace es, si estos datos fueran más malos aún, es decir, si se le adosa al problema delincuencial y de violencia, el problema ya económico con más fuerza, que es algo que está viniendo, el Banco Central dice que ya se están acabando los stocks de las ayudas que hubo, ¿verdad? El desempleo subió. Bueno, ahí se puede poner un problema o un trasfondo más complejo respecto de la percepción local versus el resto de la región. Cristian, en tu experiencia como investigador, yo sé que en las ciencias sociales hay un debate sobre eso, sobre cuál es probablemente el factor que más incide en la aprobación o desaprobación de un gobierno, y la inflación siempre está dentro de los más relevantes. ¿Tú crees que con el tiempo, por ejemplo, esto ha ido de alguna manera equiparándose con el tema de seguridad, delincuencia, al menos en Chile, o todavía la inflación pesa más?
No, yo creo que hoy día en Chile pesa más el tema de la seguridad y la delincuencia. Hay un interesante estudio que tomó 29 países en el mundo de distintos continentes, donde le pregunta a la población cuáles son los 3 principales problemas. Y Chile marca, la población chilena, delincuencia en primer lugar respecto del resto de todos los otros países. Es decir, esta percepción sobre un problema agudo de delincuencia y de inseguridad se ha ido acentuando muy rápidamente en los últimos, te diría, 5 años, porque hemos tenido o han llegado acá tipos de violencia y de delincuencia que nosotros no conocíamos o no eran habituales. Entonces ha sido muy salto el giro. Ahora, respecto al crecimiento económico, que uno dice hoy día está muy malo y que la gente también está afectada, ha sido un trauma un poco más lento porque ya llevamos 10 años sin crecer. Es decir, hay una percepción de que no estamos bien, pero no es tan aguda la crisis porque ha sido más lento esta suerte de asimilación a un país que no crece. Revisamos la última lámina, que es bien, yo diría que resume todo lo que hemos estado hablando, que tiene que ver con cuál es el mejor país para vivir en América Latina. Y ahí Chile encabeza con un 29%, le sigue Uruguay, 24%, y esta me sorprendió muchísimo, El Salvador, sé por qué debe ser, ¿no? Pero 12%. Y en los últimos lugares aparece Cuba, Paraguay, Argentina, Panamá, 2%. ¿Cómo entendemos esto? No, yo encuentro que esta lámina es súper interesante de mirar. Nosotros pusimos todos los países de América Latina. Entonces hay dos maneras de mirar el vaso. El vaso medio lleno es, la mayoría prefiere Chile, es el mejor país. Pero también el vaso medio vacío es que hay un 70% que señala otros países. Eso es un dato interesante. Ahora, llamativo es el caso de Uruguay, que un 24% de la población dice, bueno, Uruguay es el mejor país de América Latina, y Uruguay tiene un cierto sesgo por grupos socioeconómicos. Los grupos más altos tienden a marcar con mucha fuerza a Uruguay. Los grupos de derecha, me imagino también. No necesariamente, ¿no? Pero te habla más bien los grupos altos. Ahora, te habla del nivel de globalización en el que está sometida la población hoy día, en el sentido de está atenta a informaciones que aparecen de los otros países, y eso mismo lleva a que el tercer país sea El Salvador. O sea, ¿cuánta gente, un 12% en este país, ha visitado, ha vivido en El Salvador? Probablemente menos del 0,05% o sabe dónde es El Salvador. Pero sí está expuesta a mucha información, y por eso que otras encuestas muestran que Bukele es uno de los líderes más relevantes o más valorados dentro de la ciudadanía en Chile. Es muy interesante esto, hay que tener ojo y atención porque la pregunta es qué pasa con estas subjetividades, porque al final las subjetividades son las que mueven las conductas de las personas. Y cuando uno ve este escenario de inseguridad y mira el dato de El Salvador, y particularmente que crece mucho en los grupos bajos, uno dice o se pregunta cuánto espacio hay para un populismo tipo Bukele en Chile, y posiblemente no es poco, dado el contexto que estamos mirando. Claro que sí, hay harto espacio, y además, Cristian, las últimas elecciones en Latinoamérica, Ecuador, que son las últimas que hemos visto, siempre hay un candidato muy inspirado, incluso hasta en términos de su estrategia electoral, a lo que hace Bukele en El Salvador. Por lo tanto, me parece que estamos a un paso de que aparezca alguien así, ¿no? Estamos cerca porque el contexto y las subjetividades marcan con mucha fuerza la expectativa de orden y seguridad, pero al mismo tiempo, dentro de Chile no es visto tan críticamente respecto a los otros países de América Latina, y por lo tanto no estamos al frente del despeñadero todavía. Cuando la gente dice cualquier cosa es menos mala de lo que estamos teniendo. Pero el espacio está, porque la inseguridad es muy grande. Cuando tú estás al frente del despeñadero, te pasa lo que está pasando en Argentina, que mucha gente ve a Milei con una motosierra y dice, esto puede ser incluso un salto al vacío, pero puede ser menos malo que seguir con el kirchnerismo que lleva ya 20 años. ¿Esta medición, este tipo de estudios, lo vas a hacer una vez al año? Lo vamos a seguir. La pregunta es si esto estuvo incidido positivamente o no, porque fue medido durante el contexto de los Panamericanos, que hubo un buen ánimo en general, pero fue un buen minuto porque estábamos mirando Latinoamérica. El factor FIU. El factor FIU, exactamente. Y además estábamos mirando Latinoamérica en general. Cristian Valdivieso, no te vayas, porque ya vamos a estar después de la pausa con Quique Mujica, con Pepe Out, la mesa de análisis con los temas políticos y actualidad de esta semana aquí en Mesa Central. No se vayan. Estamos presentando Mesa Central. Faltan 5 minutos para el mediodía. Estamos en Mesa Central por todas las plataformas de Canal 13 con Neil Young, el cumpleañero de fondo, para presentar a nuestros analistas. La mesa de análisis. Quique Mujica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Pepe Out se suma también, ¿cómo estás? Y Cristian Valdivieso, que ya estuvo con nosotros, se mantiene en la mesa de análisis para hablar. Parto contigo, Pepe, de esta semana con la entrega del texto constitucional, con el alineamiento de los partidos, las campañas. ¿Cómo has visto todo el cuadro? Con decepción.
porque no ocurrieron las tres cosas que yo creo, no solo yo le pedía al proceso, sino que creo el país se los pedía. Primero, acuerdo total, o por lo menos de los principales actores de gobierno y de oposición. Segundo, que no ocurriera lo que ocurrió, aunque no de la manera flagrante en que ocurrió, la cola programática de un partido está presente en el texto constitucional sin duda alguna. ¿Ah? Y lo tercero es que se perdió, a mi juicio, una preciosa oportunidad de reformar de verdad el sistema político, reduciendo significativamente la fragmentación y aumentando la gobernabilidad. Yo creo que es una oportunidad perdida. ¿Qué? Yo creo que lo torcido de la situación es que estemos enfrentados a un escenario absolutamente surrealista. La de izquierda tratando que siga la Constitución del 80 de Pinochet, mutada a la del 2005 Lagos, pero con todo el pecado original que hasta hace 2 meses atrás le asignaban a esa Constitución. Los 4 generales. Claro, y la derecha tratando de cambiar la Constitución del 80 o la del 2005. Así de freak es la situación, y eso no te hace más que reflejar que llegamos a un escenario que nadie calculaba. 2 constituciones, 2 proyectos de constitución, y hasta ahora 2 que lo más probable se pierdan. El primero ya se perdió y el segundo. Entonces, ahí habrá que ver las causas de eso, pero, insisto, claro, la Constitución del 80 dura de matar. Podría ser el título. Muy dura de matar. Ahora, Cristian, Pablo Longueira en una entrevista hoy día dice que la derecha ya ganó. No importa el resultado, a favor o en contra, que se queda, y él habla de Jaime Guzmán. No sé si leíste esas declaraciones y cómo las interpretas. A ver, yo creo que efectivamente hay 2 lecturas. Hasta la semana pasada primaba la lectura de que la izquierda había perdido. Pasara lo que pasara, la izquierda perdió porque es el mejor de los escenarios para la izquierda quedarse con la Constitución del 80 y el peor es quedarse con la Constitución que ellos tildan o que se tilda de republicana. Ahora Longueira da un paso más allá y dice la derecha ya ganó en cualquier escenario. Yo tengo la impresión de que ese es más bien efectivamente la izquierda perdió, pero es una declaración que lo que intenta es calmar las aguas frente a algo que puede ser complejo para la derecha, y es que pierdan el plebiscito. O sea, si se pierde el plebiscito, que es lo que hoy día muestran todas las encuestas, aun cuando el escenario puede estar abierto, líquido y lo que se quiere, y esto se puede ir estrechando como probablemente va a pasar, pero si la derecha pierde el plebiscito, toda la nueva amalgama que han armado con amarillos, con demócratas, la relación que se produce entre Chile Vamos y republicanos puede quedar en cuestión, y la expectativa de unificarse para enfrentar las municipales puede irse al tacho de la basura. Entonces, de alguna manera, yo más bien interpreto esto de Longueira como una declaración de vamos poniéndole paño frío porque acá no está la carrera corrida, al revés, más bien es una carrera que está perdida y que posiblemente perdamos y por lo tanto no nos jugamos todo ahí. Parche ante la herida. Sí, yo creo que este plebiscito nos va a introducir una novedad. La izquierda ya perdió el 4 de septiembre, el oficialismo se derrumbó su programa y la derecha ya ganó la elección de consejeros constitucionales de manera abrumadora, primera vez en la historia que saca sobre 50% de los votos, las 2 listas sumadas. Y fíjate que el plebiscito, algo decía Quique, se está transformando en una elección. Es decir, ya no es solo sí o no al proyecto en específico, sino más bien qué constitución elegimos. ¿De qué manera cerramos el proceso constituyente? Si reafirmando la constitución vigente, que por supuesto será objeto de reformas, vía reformas en el Congreso, o la nueva constitución con todos los proyectos de ley igual y los intentos de reforma en el Congreso también que se harán con los que van a quedar descontentos o quedarían descontentos en la eventualidad que se aprobara. Pero lo significativo, creo yo, desde mi punto de vista, el proceso se cierra. Por supuesto, habrá leones sordos, y siempre los hay, que seguirán pensando en que sobrevendrá un nuevo momento revolucionario, pero desde el punto de vista país, la verdad es que es bastante indiferente, creo yo, si se aprueba esta o se aprueba la Constitución vigente. El proceso de cuestionamiento constitucional, que es de larga data, no es solo del 2019, de alguna manera termina. Probablemente se hace lo que faltó hacer cuando las reformas constitucionales del 2005, que era plebiscitarla, ¿no? Plebiscitarla. Mi pregunta es la siguiente. Si pierde el a favor, ¿va a haber Constitución 2023 o 2024? No, 2023 no. 2025 o 2024 firmada por Gabriel Boric.
Y si a la derecha le conviene o no le conviene, eso, más que dejar abierto el proceso, si gana el en contra. O sea, si la derecha pretende que no se hable más de la Constitución durante un rato, y eso lo puede consensuar y negociar en el Parlamento, donde está la mayoría equilibrada, ¿qué mejor? 2023, Boric firma y ya no olvidamos de la 80, el 2005. La pregunta es si hay que plebiscitar eso o no, que ya sería un agote nuevo. Pero está, por ejemplo, está el tema de reformar el sistema político, Estado social de derecho. Eso es lo que quiere la izquierda, que se incorpore a la Constitución actual. Sí. La derecha, el sistema político está de acuerdo, el Estado social depende del fraseo, pero yo he escuchado a cierta gente derecha que dice, bueno, si perdemos, es mejor que esto se cierre con la firma de Boric y listo, nos olvidamos por un rato antes que ganemos, y de nuevo, apenas ganemos, caso Matei, va a estar Jadwe, van a estar el Frente Amplio ya en la oposición pidiendo nueva Constitución. Exacto. Ahora, si gana yo sinceramente pienso que no, que vamos a entrar en el ciclo electoral. Claro. Y el ciclo electoral, los temas, piensen ustedes, ¿va a estar el tema, imaginan ustedes, del cuestionamiento constitucional y de la nueva Constitución en el ciclo electoral que viene? En las elecciones de gobernadores y luego en la presidencial, de ninguna manera. Va a estar lo que decía Valdivieso, va a estar seguridad, el orden público y la recuperación del crecimiento. Esos van a ser los ejes. Sí. Y las buenas respuestas que se tenga frente a esas dos preguntas van a definir quién gana la próxima elección presidencial. No lo veo yo que vaya a estar presente en los programas de los candidatos. Cristian, si ganan en contra, la posibilidad que se abre es reformar en el Congreso con un quórum ya más bajo, como sabemos. Y ahí la proyección es que la izquierda podría obtener triunfos relevantes si logra captar ese mundo del PDG, esos votos que andan dando vueltas. ¿Cómo vislumbra ese escenario? A ver, lo diría de la siguiente manera. Yo creo que el 4 de septiembre para el rechazo, en ese minuto se acabó el tema constituyente, desde el punto de vista de la sociedad. Así como el momento constituyente donde la sociedad estaba implicada, se acabó hace involucrada e interesada, esto murió, se acabó. Y hoy día estamos en una discusión política, de los políticos, para resolver problemas entre los políticos. Y por eso es que al final del día esto es un fracaso, pase lo que pase, porque esto se suponía que iba a ser un proceso ciudadano. Y no descartemos que el día 17 de diciembre pueda terminar ganando el nulo o el blanco. Ojo ahí, en la última elección con voto obligatorio, en la elección del 7 de mayo hubo en torno al 20 al 22% de votación nula. Claro, uno se olvida de eso. Uno se olvida de eso y hoy día con un margen estrecho podría ganar el nulo o el blanco. Es decir, evidentemente eso se suman a la mayoría, va a ganar alguien, pero podría tener más votos el nulo y el blanco que el a favor o el en contra. Y eso sería también un desastre. Sería un mensaje, si gana el en contra, Álvaro, y retomando la pregunta, si el gobierno se pone a intentar reformar la Constitución y hace de eso su agenda programática en adelante, claro, yo creo que nos vamos todos a buena parte, porque efectivamente la gente al Salvador nos vamos. Yo preferiría Uruguay todavía, porque de acuerdo a lo que decía, pero a lo que decían los datos, pero claro, vamos todos a buena parte. El gobierno no tiene ninguna capacidad, o sea, el sistema político no tiene ninguna capacidad después del en contra, que va a ser un váyanse todos, porque la rabia es lo que articula esto, no tiene ninguna capacidad de seguir discutiendo o que la agenda sea constitucional. Sería un disparo en los pies, pero por donde se le mire. Oye, siguiendo la línea, a nadie se le ocurrió apropiarse del nulo y blanco, ¿eh? Hay un error ahí. Pamela Giles se podría apropiar de eso, además llamando ahora a votar un nulo en blanco, y le puede repercutir y después apropiarse de esos votos, que ya son 2 millones y tanto, y que pueden ser mucho más ahora. Sí, puede ser más porque hay menos energía. Ese ejercicio de apropiación nunca ha sido exitoso. No, pero retóricamente sí. Claro, por supuesto. Claro. No va a faltar. Claro. Ahora, las campañas ya comienzan a delinearse. Yo pensaba, por ejemplo, Pepe, la campaña de él en contra va a tener que explicar algunas cosas extrañas, ¿no? O sea, de tener en contra, por ejemplo, a Lautaro Carmona y a Johannes Kaiser, de tener al alcalde Jadwe y a Rojo Edwards. Están en contra, todos ellos están en contra. ¿Cómo se le va a explicar a la gente eso? Yo creo que no es fácil. No es fácil. Así como tampoco es fácil hacerle creer a la gente, después del año y algo, en que la gente finalmente pensó, nos sacaron a pasear. Los políticos nos sacaron a pasear hablando de nueva constitución, en lugar de hacer un pacto social que resolviera los problemas que emergieron en el 19 de octubre, el 18 de octubre. Una que nos una. Claro. Y le va a costar hacerle creer a la gente, así como el spot, ¿se acuerdan de ese spot exagerado de la campaña de la prueba, donde alguien tenía 2 empleos y que con la nueva constitución iba a tener uno solo, pero iba a ganar lo mismo? Bueno, hoy día es muy difícil. La desconfianza la desconfianza y la rabia son las dos cuestiones dominantes.
Y la diferencia sí entre el apruebo y el en contra es que para votar a favor tú tienes, lo dijo aquí, es que ya tienes puntos que son populares. Y en la otra son conceptos. Claro. ¿Ah? Son conceptos. No hay unidad nacional, no hay paz social verdadera, no hay cierre del proceso. Le va a costar a muchos la convivencia de dos extremos. ¿Ah? Pero cuando uno mira el alineamiento, porque tú decías, los alineamientos son los mismos que el año pasado, el anterior, pero inverso, al revés. claro. Y la verdad, cuando uno hace el zoom, ¿ah? El segundo, ¿cómo se dice el segundo? Doble clic. Claro, el doble clic, como dice tu colega Ramón Ulloa, la verdad es que se da cuenta que, primero, figuras de centroizquierda relevantes de la concertación, que estuvieron derechamente o no derechamente por el rechazo, hoy día están explícitamente por el en contra. Ricardo Lagos, por ejemplo. Y, claro, Ricardo Lagos, por ejemplo, Soledad Alvear, hay muchas figuras, pero yo eso lo he visto además en la calle, digamos, con las redes que uno tiene. ¿Ah? Gente que votó claramente y que estaba completamente convencida de votar rechazo, ahora está igualmente convencida. Y también en el otro campo, en el campo de la derecha, tú tienes, todas las encuestas lo muestran, no sé si entre un cuarto y un tercio de la gente que se identifica con la derecha está votando en contra. Claro. Y eso es nuevo respecto del escenario anterior. Y además, Quique, tú que eres futbolero, siempre en el fútbol uno dice es mucho más fácil destruir que construir. O sea, Claro. el en contra, el rechazo la vez pasada la tiene más simple, digamos. Sí, lo que yo coincido con el Pepe, que decir usted no va a pagar contribuciones a la primera vivienda. Los inmigrantes malos, como los que secuestraron al empresario, se dan al tiro. Eso es oreja. Eso oreja, y ellos mismos hablan de oreja los republicanos, tema oreja, que alegar por el tema del qué y el quién por el aborto. En el otro lado, la simplificación más oreja es decir esto es una constitución contra las mujeres. Eso es oreja, ¿se entiende? Por una serie de razones. Entonces, pero esta discusión que han tenido epistolares los profesores de Derecho Penal, te juro que me la tuvieron que explicar la otra vez porque no entendía nada. A Carlos Gajardo le pedí que me dijera con pera y manzana de qué se trataba, pero es que es una cuestión que nadie entiende. De hecho, la carta decía, lo más probable es que esto no le interese al chileno medio. No, pues, no se entiende. ¿Ah? Entonces, habían otros que dicen que está mal hecha porque el derecho administrativo, eso no. Claro, no permea en la Y discusión. ya lo pueden decir, como antes, Estado Social de Derecho, y se acaba la Constitución de Pinochet, porque esos son los argumentos del a favor ahora. Sí, po. Exactamente. Es mucho más importante ahora el contexto que el texto. O sea, mucho más importante la declaración que comentabas tú de José Antonio Cast, que está diciendo casi exactamente lo mismo que había dicho Giorgio Jackson Tal cual. respecto de la nueva constitución. Es Claro, decir, necesitamos esa constitución para habilitar nuestro programa, decía Jackson, y ahora Cast dice, necesitamos porque así vamos a tener el camino pavimentado en lugar de un camino de tierra. Yo creo que eso es más importante que las discusiones de los profesores de Derecho. Esto se convirtió en una cuestión de abogados. Y en realidad la respuesta a la crisis debió haber sido una cuestión de sociólogos, antropólogos, encuestólogos. Sí. Política. Claro. Chamanes. Pero en cualquier economistas. Exacto. Cristian, Pero ¿y va a ser un plebiscito sobre Cast finalmente esto, no? en alguna medida va a ser un plebiscito sobre Kast, pero también en alguna medida quieren que sea un plebiscito sobre el gobierno. Y la derecha quiere que sea un plebiscito sobre el gobierno. Con todo, lo que uno ve es que toda esta discusión está tan politizada y tan articulada sobre los políticos clásicos que incluso los mensajes van a ser difíciles que sean verosímiles, porque te los van a decir políticos a los que la gente no le cree, y un político discutiéndole o pegándole a otro político tiene el mismo sesgo de que no le cree al otro político y tampoco te va a creer a ti. Es muy distinto lo que pasó en la campaña del rechazo. Yo tengo la impresión que hoy día la molestia, el desgano, el hartazgo de la población hace que mucha gente o la mayoría quiera votar en contra de cualquier cosa por darle una señal a la política. Y desde esa perspectiva creo que el en contra tendría que hacerlo muy mal, o el a favor tendría que hacer una tremenda campaña para dar vuelta a los números. Porque la naturaleza de la sociedad hoy día, lo natural en la sociedad emocionalmente irse en contra de todo, porque esto es una señal Oye, contra, ojo, contra los políticos. Y cuando tú tienes... La convención pasada lo hizo posible. Sí, bueno, lo logró. La convención pasada, pero cuando tú tienes un partido
cuando tienes un partido, en este caso el de la favor, que vas perdiendo, digamos, 2-0, pero te queda todo el segundo tiempo. Tú en el segundo tiempo no puedes meter a gente o a jugadores que están peleándose o quitándose la pelota entre ellos. Porque en un proceso tan politizado como el que tienes hoy día, cuando en la derecha misma el fuego amigo prima, y cuando uno dice esta es una buena constitución, y el que siempre ha estado al lado de este dice esto es una pésima constitución, es muy difícil que esos mensajes resulten verosímiles para la población. Vamos a seguir hablando de campaña, vamos a seguir hablando también de las estrategias de la franja que ya comienza a fines de esta próxima semana. Pero nos metemos ahora, Pepe Out, en probablemente la entrevista de este fin de semana, que es Catalina Pérez, señalando y poniendo nuevamente muy complicada la situación del gobierno, señalando que ella a principios de junio había avisado y había denunciado todo lo que ocurría con Democracia Viva en Antofagasta, y lo dice bien claramente al presidente de su partido, el senador Latorre, y a la ex subsecretaria de Vivienda. Exculpa, blinda, protege al presidente, a Giorgio Jackson, a Crispi, pero le pega en la línea de flotación, ¿no? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, ella está apuntando a su partido, que la trató de manera muy esquizofrénica, porque después de dar conferencia de prensa respaldándola con todos sus diputados, la lanzó a la hoguera. En cosa de días, ¿te acuerdas? En cosa de días. Ahora, esto tiene que ver, creo yo, con el error de José Miguel Crispi, porque Crispi, en lugar de cerrar yendo a declarar como corresponde en el momento en que fue citado, prolongó la agonía y repuso. Te aseguro que si no hubiera habido la concurrencia tardía de Crispi, esta entrevista probablemente habría ocurrido hace un mes atrás y no habría tenido el efecto que tiene. O sea, ella dice en la entrevista que estaba esperando que la citaran a declarar, pero que no podía seguir esperando, básicamente. Pero el problema del gobierno es que reflota un tema que le hace muchísimo daño, lo erosiona en su mensaje esencial. Vinimos a cambiar la manera de hacer la política y bueno, parece que hubo profundización más que cambio, profundización de algo que existía más que innovación y cambio. Se rompe la promesa generacional. Sí, acá hay un personaje clave que la ha sacado barata, Tatiana Rojas. La ex subsecretaria. ¿Por qué es clave? Ella, el 2 de mayo, recibe un correo de los funcionarios de Vivienda Antofagasta denunciando el negocio, tal como salió todo el 16 de junio en la publicación de Timeline. Entonces, el 2 de mayo Tatiana Rojas ya sabe esto. Tiene el mail, dice ella, según lo que hemos averiguado en la Fiscalía, que no le comunicó esto a Carlos Montes. Después, la contrapregunta que faltó en la comisión investigadora es cuando Miguel Crispi dice: ¿qué hiciste cuando te enteraste del rumor? Llamé a Tatiana Rojas. Y no le preguntó: ¿y qué te dijo Tatiana Rojas? Porque Tatiana Rojas le puede haber dicho: no te preocupes, sabes que no es nada. Eso en junio ya. O sea, ya lleva un rato con el mail ahí. Lo que dice Crispi es que ella estaba enterada ya. Claro, le dice que está enterada, pero no le dice, claro, oye, pero esta cuestión investigué harto rato, ¿no? Que se enteró el día anterior al llamado Crispi. Entonces, y acá dice Catalina Pérez en la entrevista que ella en enero, alguien se acerca en el Congreso y le dice: ojo con esto. Claro. ¿Y qué hace ella? Habla con Tatiana Rojas. Y Tatiana Rojas, ¿qué le dice a Pérez? No te preocupes, está todo bien, o está la escoba. Y si te dicen que está la escoba, es negligencia de Crispi, tanto de Pérez como decir: está la escoba, pero que siga las cosas nomás, no vamos a hacer nada. Porque esto se activa cuando el medio ya decide publicar, y ahí lo que dice: oye, esto va a salir a la luz pública. Pero no hemos sabido por qué qué hizo Tatiana Rojas entre el 2 de mayo y el 16 de junio. Investigó, no investigó. Si aquilató bien, dijo: esto es grande. ¿Por qué no le dijo a Montes? ¿Por qué no lo...? O sea, una subsecretaria, yo coincido que, no sé quién escribe hoy día, que Matías Acevedo, el ex director de presupuesto, dice: al final el gobierno es un pueblo chico, y las cosas se saben. No es que... No, y el rumor, Revolución Democrática, Antofagasta, que tenía Pérez, el marido, por último, como chisme. Entonces, eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué hizo esa militante de Revolución Democrática, subsecretaria que la echaron? ¿Qué hizo desde que supo hasta que le empezaron a llamar a ella para preguntarle qué sabía y de qué tenor era el problema? A mí me parece evidente que lo que se intentó fue evitar que saliera a la luz pública. Lo que se intentó fue ocultar, bajar el perfil, lo que está escrito en cualquier manual de gobernabilidad, de ejercicio gubernamental, que es lo que no hay que hacer.
Y bueno, lo que no hay que hacer lo hicieron. Claro, va a pasar en 48 horas. No te preocupes, esto. Con el penal de Caselli. Hasta hoy día hablando toda la semana de lo mismo. El problema Seguro la gente está más enterada de esto que del proceso constituyente. Claro, Seguro. el problema de esto es que efectivamente después del bálsamo que tuvo, o que fueron los panamericanos para el gobierno, la Teletón y a lo mejor una colita de los panamericanos, vuelve la política dura, la dura realidad, y eso es un tema pendiente y que se va probablemente a tomar la campaña del plebiscito de salida, porque si la derecha quiere transformar esto en un plebiscito del gobierno, esto es algo que genera mucha rabia. Lo que yo leo de lo que dice Catalina Pérez, que hace un tiempo atrás dijo que ella no sabía nada, ahora parece que sabe bastante, lo que yo leo es que ella está metiéndole una bomba y una amenaza al gobierno importante, es decir, si me siguen dejando caer a mí, esto va a seguir escalando creciendo como una bola de nieve. Es evidente que ella apunta a Crispi, es evidente que ella al mismo tiempo apunta al presidente solapadamente. Si esto le llegó a Crispi, le llegó al presidente. Y por lo tanto el control de daño que se ha hecho aquí es pésimo, es muy, pero muy malo, y te habla de que el gobierno no solo es un pueblo chico, sino que en el gobierno, en este pueblo chico no se están sabiendo gobernar. Y al final del día, siguiendo la metáfora, un pueblo chico siempre dicen que es un infierno grande. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en el gobierno y es complejo. Bueno, esto además ya le llegó inevitablemente a Carlos Montes, y cuando le llega a Carlos Montes, esto ya se transforma nuevamente en lo que sabemos que es el gran conflicto del gobierno. Es cómo se gobiernan sus dos almas internamente, que no conviven bien. Bueno, es que llega justo la semana de este lapidario informe del Contralor, 15 regiones ocurrían cosas. Entonces, si Montes no sabía, quiere decir que realmente no estaba en control de su gestión. Entonces, claro. Y si sabía, bueno, es responsable de lo que está pasando, por lo tanto ¿cómo lo ves liquidaron. el futuro del ministro Montes? O sea, yo, sinceramente, y lo digo porque se lo dije, yo creo que él debió haber culminado su carrera política renunciando en el momento en que se dio cuenta de esto y diciendo con claridad: me decepcionaron. Y habría terminado arriba, como corresponde. Una carrera impecable, Una carrera impecable. Yo fui colega con él de diputado en Hacienda, luego le seguí su trayectoria. Es uno de los pocos diputados y parlamentarios que hacía bien las dos cosas: el terreno en su territorio y la labor parlamentaria propiamente tal. Y es una lástima que termine de esta manera. Puede terminar en una acusación constitucional exitosa, perfectamente, porque está ahí su cabeza. Es difícil defender que hayan hecho todo eso y tú no te hayas hecho cargo. Claro. Sí. Es cierto que desde el punto de vista administrativo, tú sabes, el jefe de los Ceremi es la subsecretaría, pero por lo menos revela una desconexión absoluta de relación entre el jefe y su subsecretario. Algo que no debe ocurrir. Ahora, mi visión es que esto ocurría, no sé si seguirá ocurriendo, pero en el primer año al menos, en casi todos los ministerios. ¿Y eso qué dice? Subsecretarios disociados de claro. Ministros. Porque el Contralor no quiso hablar de un mecanismo, pero lo que describe es bien parecido a ese concepto, sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Además, yo vi la comisión en la sesión, y los diputados decían: pero si todos sabemos, y la Vaca, por ejemplo, todos sabemos que instalan a sus parientes en los cargos. Sí, pues todos sabemos que los gobernadores se adjudicaban los contratos y ponían a gente de su partido, al primo, al concejal, al core. Era como, todos sabemos todo. Y por eso mi pregunta también, que tiene que ver con Crispi. Crispi se entera el 6 de junio, ¿no es cierto? Esto sale a la luz pública el 16 de junio. ¿Qué hizo Miguel Crispi? Dijo que no era nada. Es problema de la subsecretaria gravísimo. Subsecretaria, entonces, perdón, que además es RD. Es decir, RD, del mismo lote, del mismo grupo. Entonces, ¿qué hizo Crispi? Cuando uno le llega un rumor, uno vive, me imagino los gobiernos vive saltón, como los periodistas. Todo el día escuchando cosas y... Oye, pero esto puede ser... Y la pega fina, quirúrgica era desestimar cualquier cuestión, y eso se hacía con hartos llamados por teléfono. Catalina Pérez, Miguel Crispi: ole, ¿sabes que me llegó este rumor? Todos son todos amigos, además, todos se conocen. Bueno, uno entiende tradicionalmente el rol del jefe de asesor, el jefe del segundo piso. Uno piensa en Ernesto Tone, por ejemplo, Pepe. Los ministros tenían pavor de ir a esas reuniones porque había una carpeta para cada Tenían ministro. plan A, plan B, plan C, para plan los subsecretarios tenían absolutamente conocimiento de todo lo que pasaba, y así todo, algunas cosas se les pasaban. Pero ese control está muy lejos de ocurrir, ¿no? Perdón, pero cortito, Álvaro, si hubiesen hecho bien las cosas, se autodenunciaban
y no era por la prensa. Exactamente. Claro, Exactamente. claro. Oye, acabamos de descubrir esto, hicimos control de daño nosotros internos y vamos a sacarlo a la luz pública porque esto parece tránsfuga porque apareció en la prensa, si no, nadie hubiera dicho nada. Es radicalmente distinto Claro. cuando tú protagonizas la Exacto. denuncia, Claro. cuando tú controlas entonces la gestión y el decurso del proceso, que cuando te vas dejando golpear una Exacto. y otra vez. De manual. Una y otra vez. Una cuestión de manual. Yo creo que eso revela un cierto amateurismo de un gobierno que no termina de cuajar. Probablemente, seguro, no es que probablemente, hoy día está bastante más afiatado que el primer año. Yo creo que esto tiene que ver muchísimo con la falta de experiencia de gobierno, de saber cómo se hacen las cosas, cómo se encaran los conflictos, Cómo se anticipan los problemas. cómo se anticipan los problemas, en fin. Y tú tienes razón, ha habido segundos pisos mucho más directivos, mucho más estratégicos, que no son simplemente una asesoría discursiva Exacto. al presidente, sino al conjunto del gobierno. A todo el aparato. Es una especie de cemento, Exacto. de cemento vinculante, de manera que todos trabajen en la misma dirección. De eso falta mucho, mucho cemento vinculante en el Cristian, en el te iba a gobierno. preguntar, porque mencionaba lo de los Panamericanos, que significó que para el presidente un incremento en su aprobación, y cuando probablemente peor lo pasó fue cuando se destapa el caso de Fundaciones, probablemente con el indulto. Ahí te quiero preguntar cuál fue el peor momento. Hay un riesgo ahí de que recrudezca, ¿no?, esa situación. No, sin duda, eso es un riesgo de que vuelva a recrudecer la situación, porque además ya no hay otros elementos de contexto sobre los cuales afirmarse. Ahora el presidente va a insistir en su actitud, digamos, más emocional, más cariñosa, más de ese tipo, pero ya a esta altura va a tener que salir a dar respuesta. Ahora, una cosa, yo estoy de acuerdo con Pepe, es la falta de experiencia, y otra cosa es, ahora nos toca a nosotros y haber ido directamente a meter las manos. Y eso es lo que finalmente está develando lo que dice el Contralor, y ya no solo en Antofagasta, sino que fue un mecanismo instalado. Yo tengo la impresión, las manos por causa justa, que considera justa, exacto, para empatar la cancha, porque la derecha tiene mucha plata, nosotros tenemos que empatar la cancha. O fueron los 30 años y ellos ya usaron el poder, y por lo tanto nosotros, más que venir a cambiar las formas, venimos a cambiar los personajes nomás. Y ese es el gran problema que tiene el Frente Amplio. Los beneficiarios, exactamente. Y yo creo que la única manera de empezar a cubrir, a proteger al presidente es que efectivamente pase lo que tiene que pasar, que es evidente. RD armó un mecanismo para defraudar al fisco, ese es evidente, y tienen que acotarlo a RD, pero ya esto no quedó acotado ni a Catalina Pérez, ni a su pareja, ni a una gobernación en Antofagasta. Esto es RD, aparentemente. Y la manera de ponerle un cortafuego al presidente es decir, este fue este partido. Y eso tiene una complicidad grande de cara a lo que pueda venir para el Frente Amplio. ¿Y se diluye eso si se concreta este partido único? Bueno, por eso, a eso me refiero, eso genera una complejidad respecto a un partido único, porque tú ya tienes un partido que está apestado entero. Y yo creo que cuando tú llegas a este nivel es mejor apestar entero ese partido, tirarlo por la borda, a que esto se contamine con el resto del cajón de las manzanas. Matar la marca. Nos queda tiempo para hablar también de una semana marcada por la contingencia en seguridad y el secuestro, ¿no?, de este empresario en Rancagua, que significó además el pago de un rescate reconocido por la ministra del Interior, que le significó críticas, Quique, revelar, si bien no los detalles de las negociaciones, pero sí revelar el pago. Justamente al día siguiente tuvimos otro en Iquique, circunstancias bastante parecidas. Sí, yo creo que fue un error revelar el pago. Siempre se sabe en estos tipos de secuestros, en el mundo, digo, porque esto es relativamente inédito, salvo los secuestros políticos que hubo antes, se sabe que el monto no se comenta. No se comenta. Se dice, no sé, ¿cuánto pagó Edwards por rescatar a su hijo? El mito dice $1 millón. Claro, otros dicen más, otros menos, pero nadie dijo, hoy nosotros pagamos y lo tenemos acá tranquilo, porque esto el delincuente es un delincuente profesional que atiende a los incentivos como cualquier persona, y son muy inteligentes además. Entonces ahora, hace rato que vienen estos secuestros, si lo que ocurría antes, yo leo en la PDI, que los secuestros, entre comillas, se hacían entre ciudadanos del mismo origen. O sea, colombianos secuestraban a colombianos del abarrote, la extorsión se la cobran a la gente que tiene un local, le dicen, si tú querés seguir trabajando, tenés que pasar 150 lucas mensuales y con eso yo te dejo tranquilo. Pero y de tanto que sorprendía a la PDI que cuando se metían a investigar, los colombianos, los venezolanos decían, ¿y ustedes qué se meten? Si ustedes son chilenos, nosotros nos arreglamos entre nosotros. Y los policías le dicen, no, pues aquí no funcionan así las cosas, los delitos son delitos, porque son en territorio nacional. Entonces, esto, claro,
Ahora vamos a empezar a llamar todo secuestro, pero raptos de personas por minuto. Claro, secuestro express, ¿te acuerdas que era el concepto? Claro, desde hace rato, sí. Lo que pasa es que este es un señor que lo buscaron, por lo que entiendo. Claro. Un chileno que no tenía nada que ver con la mafia, porque a veces se secuestran por banda. Y es alto patrimonio. Y es súper grave, entonces cuando parte esto está confirmadísimo en todo el mundo. Exacto. Que no para. Exactamente. Cristian, ¿cómo lo No, viste? es terrible y dramático porque lo que describe Quique era más o menos una lógica de ajuste de cuentas antes. Ahora se arma una suerte, y por eso el problema de decir los precios, se arma una suerte de mercados de los secuestros, Claro. con oferta y demanda y con precios establecidos. Y eso es un tremendo problema. Y todo lo que está detrás de esto es lo que explica lo que veíamos delante, pues esta sensación de que Chile es uno de los países peor estivados en torno a la violencia, en torno a la delincuencia, lo que igual puede parecer injusto, pero ha sido demasiado rápido el salto de lo que eran hurtos, robos y algunas encerronas a lo que estamos viviendo hoy día. Y por lo tanto, este es un tremendo desafío y es muy difícil, para cerrar la conversación anterior, que este proceso constituyente siga abierto, porque lo que pasa es que la política pública se va a tener que enfrentar o orientar claramente a lo que son las urgencias sociales del país. Por eso que si los políticos siguen jugando a la reforma constitucional en este escenario, en este contexto, se están disparando en los pies. Y lo que va a aparecer, sobre todo si gana el en contra, es que se vayan todos y el espacio a un líder posiblemente que a lo mejor no lo vamos a tener adentro, porque ya el Frente Amplio ya no fue, porque ya es incumbente. Claro. Si gana el en contra, a lo mejor Republicano también queda cuestionado, porque resulta que tuvieron en sus manos un proceso y no fueron exitosos. Entonces, ¿qué viene? La pregunta es ¿dónde está Bukele? ¿Qué viene después de eso en este contexto y en este escenario? Y ese es el gran drama y es el gran, creo yo, la gran derrota que tuvo la clase política después de estos 4 años y 2 procesos fracasados. Sí, Pepe, para ir cerrando, lo de la ministra, Quique decía un error revelar, por ejemplo, el tema del pago. Se sube una semana desafortunada en declaraciones, estoy pensando lo de los atletas cubanos, ¿no? Pueden estar turisteando, cuando a esa hora estaban dando entrevistas y estaban pidiendo básicamente refugio en una situación que todo el mundo entiende por lo que se vive en Cuba. ¿Cómo viste eso? Son errores, y son errores comunicacionales garrafales, creo yo, porque generan una impresión de una disposición del gobierno, sospechosa o recelosa de entregar asilo a los cubanos. Tuviste solo el 2% cuando le preguntan por los países donde le gustaría vivir, elige Cuba. En los 60 eso podría haber sido 30. O sea, ni siquiera la gente que se define como izquierda radical, que es más del 2%, elige Cuba para vivir. Porque se sabe que es una dictadura. Falta que algunos lo reconozcan, pero es de sentido común hoy día. El problema, creo yo, es que si tú hicieras la encuesta, la que presentó Cristian, que corresponde a varios días atrás, si la hicieras ahora, te aseguro que la percepción, que es subjetiva y que es muchísimo más importante que los datos, al final la gente actúa según lo que percibe, no según las cifras. Las cifras son, por supuesto, distintas a las de Colombia, Venezuela, etcétera, pero la percepción es muy brutal de que hay un fenómeno en curso de descontrol absoluto del orden público. Y esa percepción es muy peligrosa, muy peligrosa. Si nosotros no desarmamos, porque son bandas, no son personas que secuestran solas, son bandas organizadas. Y el problema que tenemos, creo yo, es que son impermeables hoy día prácticamente para nuestras agencias de orden. Son desconocidas en sus prácticas. Totalmente. Son impermeables en el sentido que son guetos a los cuales es muy difícil penetrar. Oye, una cuestión práctica, me comentaba la PDI, una cuestión práctica. Como muchos, porque hay una entrevista a un académico, no me acuerdo, en la revista El Sábado, que se la recomiendo, que él ha investigado la legua y él llegó a la conclusión que lo personal ya no es el motivo de la delincuencia o de la violencia, sino que es un negocio. Entonces los de la PM dicen que 150 lucas, 200 lucas, un sicario entra de Tacna, asesina a una persona que ni conoce, a veces no sabe ni quién lo contrata, pero le llega la luz y sale. Me dicen, de repente llegamos al sitio del suceso, no hay huella, porque el tipo nunca tiene carnet, no está dentro del espectro, no existe, exactamente. Van, me dicen, entran, salen. Entonces, y eso es muy importante porque, por ejemplo, el sicariato es el mejor ejemplo que a gente le pagan por matar a gente que no conoce. Antes, los homicidios eran todo
de Yo gente te odio, por eso te yo mato. te odio, por eso te mato. porque Ahora me hiciste no sé qué. es un negocio Ok. totalmente... Una industria. Claro, Y una casi industria. estandarizado Claro. en los costos, lo que sale. Increíble. Claro, y como dices tú, una industria que reditúa mucha plata. Mucha plata. Mucha. Millones de dólares. Entonces, ¿quién lo va a dejar? Bien, Quique Mujica, Pepe Out, Cristian Valdivieso, muchísimas gracias por... Buenos días. La costumbre. La costumbre. No, estamos en directo aquí a 20 para la 1 de la tarde. La costumbre con Tele 13 Noche. Hola, Álvaro. Oiga, el caso Democracia Viva nuevamente golpea en dos frentes, ¿no? El informe lapidario del Contralor de la semana y la entrevista de Catalina Pérez. Una mirada general antes de entrar al detalle. Bueno, creo que el informe del Contralor da cuenta de que esta forma de gestionar los recursos, porque a mí no me gusta hacer calificaciones jurídicas que están entregadas a los tribunales, pero evidentemente aquí de lo que da cuenta esto es de irregularidades administrativas que en un primer orden tampoco fueron detectadas por la Contraloría. Aquí todos estos convenios iban a Contraloría y no fueron advertidos, lo que no quiere decir que sea culpa de la Contraloría. Evidentemente aquí hay personas que su calidad moral, creo yo, no es la adecuada para estar en estos cargos. Digamos, me refiero específicamente al señor Andrade, que era el que gestionó esto. Ahora, este modelo, si está extendido en el resto del país y si también hay irregularidades, bueno, eso tiene que establecer la justicia si efectivamente existe un modus operandi general, si esto responde a una planificación o no. Pero sí creo que desde la política nos tenemos que hacer responsables de cambiar muchas cosas. Aquí hay que modernizar el Estado. Tenemos que salir a ver cómo el Estado es capaz de responder con eficiencia, porque fíjese que la justificación de que existan estas fundaciones, y no las distracciones de fondos, pero las fundaciones es que el Estado es ineficiente. Entonces, ¿por qué no ha llegado tal vez el momento de que nos preguntemos si tenemos que modernizar el Estado y hacerlo más eficiente, dar otro orden a las cosas? Yo creo que tenemos que abordar esa discusión, que no es una discusión de derecha ni de izquierda, es una discusión de país. Hay que hacer un acuerdo por la modernización del Estado urgentemente. Bien, antes de seguir con los detalles, le invito a revisar, ya tenemos en video la declaración de la diputada Catalina Pérez, que en síntesis señala que en la primera semana de junio ya puso antecedentes tanto al gobierno a través de la ex subsecretaria de Vivienda como a su partido a través del ex presidente, el senador Latorre, de la denuncia en Antofagasta. Revisamos. Y luego en junio ya me llegan denuncias de irregularidades y frente a eso tomo inmediatamente 3 acciones. Informo todo a mi partido, me dirijo a conversar con autoridades de gobierno y recurro en mi rol de parlamentaria inmediatamente a Contraloría, teniendo además claro que no tengo absolutamente nada que ocultar. Conversé con quien creo que correspondía, que era la subsecretaria de ese momento, Tatiana Rojas. ¿Cuánto cambian las cosas lo que escuchamos en términos de la semana? Siempre se habló del 16 de junio cuando aparece el informe en el medio Timeline, pero ella dice ya la primera semana de junio el gobierno sabía, la subsecretaria sabía. Bueno, ella señala ahí que había una denuncia de la Asociación de Funcionarios. Yo recuerdo eso como el hito, no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo que ese hito marca un antes y un después cuando hay una denuncia formal de parte de las asociaciones de funcionarios y que a partir de eso el gobierno o el ministro Montes toma conocimiento de ello. La verdad es que la relación con los Ceremis, con la fiscalización de recursos, le corresponde al jefe del servicio y por eso tal vez Catalina Pérez dice: yo tomé contacto con quien creí que era la persona dentro del gobierno que debía conocer esto, que era la subsecretaria, porque efectivamente son los subsecretarios, los jefes de servicio y quienes deben hacer el control financiero y también la relación con los Ceremis. Catalina Pérez dice que no sabía nada, que le preguntó a su expareja. ¿Usted le cree a Catalina Pérez? Mire, más allá de si le creo o no, creo que eso no es relevante. Lo que es relevante es qué medidas toma ella. Ella dice recurrió a la Contraloría y principalmente qué se ha hecho a partir de este caso. El ministro Montes en su momento viajó a Antofagasta, llevó todos los antecedentes, se entrevistó con la Fiscalía, se han puesto todos los antecedentes a disposición de la justicia, se tomaron acciones correctivas y lo dijo el Contralor en su informe porque en el Congreso el Contralor también dijo todas las medidas que propuso la Comisión Jaraquemada, creada a partir de esto para mayor transparencia y probidad, todas esas medidas las ha adoptado el gobierno, o sea,
enviando proyectos de ley y ahí la responsabilidad la tenemos los parlamentarios de darle una pronta tramitación a aquello. En segundo lugar, medidas administrativas que se han corregido y en tercer lugar, en la ley de presupuesto se cerraron todas esas válvulas por donde se coló la corrupción, porque aquí hubo también en la ley de presupuesto errores, bajar requisitos, todo aquello que existió hoy día ya no está. Ahora, el informe del Contralor, yo decía, es bien contundente en el sentido que encontró irregularidades, situaciones que no se explican en 15 seremis de vivienda a lo largo del país, solo en una no encontró. Entonces uno dice, estamos frente a ¿qué? A un mecanismo, a una situación organizada, a una intención, a una voluntad de cierto sector o de ciertos militantes o de ciertas de defraudar al Estado. ¿Cómo ve usted ese elemento que aparece como tan contundente, no? Bueno, yo creo que esa es la principal preocupación que tenemos que tener, pero que hay que esperar que se aborden las investigaciones judiciales y que ojalá esas investigaciones sean rápidas, porque la verdad es que hasta ahora lo que vemos es que no avanzan con la prontitud que uno esperaría del Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución que también debe hacer una investigación de si esto, no en casos aislados, y no solo en este caso, fíjese lo que está pasando en seguridad. Nosotros no podemos esperar que haya delitos en distintas partes y que no se aborden con este criterio supraterritorial. Ahí hay una reforma constitucional que se está tramitando hoy día en el Senado, que ya la hemos conocido, porque necesitamos que la Fiscalía, que el Ministerio Público no estudie el caso a caso, si hay un robo aquí, un robo allá, un robo acá, bueno, a lo mejor hay una red. Y eso que no ocurre hoy día porque el Ministerio Público investiga el caso a caso, no logra tener esta mirada desde la altura y por eso yo he hablado de la reforma a la reforma. Yo creo que el sistema que estableció la reforma procesal penal hace más de 20 años es un sistema que hoy día está fracasado. Y lo digo responsablemente porque hoy día lo que vemos es que no funciona como un sistema. No hay un sistema que uno diga parte con la detección de problemas con inteligencia, tenemos falencias porque no tenemos una ley de inteligencia. Tenemos problemas en el Ministerio Público para investigar aquellos delitos que son más graves y darle curso a eso con una investigación supraterritorial y con unidades de análisis criminal importantes. Sí, senadora, tenemos problemas con los jueces. Sí, vamos a seguridad, pero tenemos problemas con los jueces. Quiero retomar algo que dijo usted. Cuando yo le pregunté, usted me dice, no es relevante si yo le creo o no le creo. Es relevante, yo quiero discrepar con usted. ¿Por qué? Porque ahí ella está entregando una versión donde apunta básicamente, encapsula las responsabilidades en la ex subsecretaria de Vivienda y en el senador Latorre. Ella dice no sabía Giorgio Jackson, no sabía Miguel Crispi, por lo tanto no sabía el presidente. ¿Podemos creer eso de personas que se conocen desde la juventud, digamos, desde estudiantes? En derecho la culpa grave equivale al dolo. Entonces si ella supo o no supo, si le creyó a su pareja o no le creyó a la pareja, esos son temas del ámbito interno de su relación. El problema es el efecto que produce esto, y los hechos que a partir de esto se conocen y la actitud que ella toma como parlamentaria respecto a esto, porque si ella terminó su relación sentimental o no, no es algo que a nosotros, al menos a mí, me incumba ni me importe. Sí me importa saber qué grado de participación tuvo ella en esto, si hubo efectivamente tráfico de influencias o no lo hubo. Porque evidentemente que la persona que está involucrada, en este caso ella dice afectivamente, yo no puedo decir nada más porque no conozco la realidad hasta que no sea establecida judicialmente. ¿Pero pudo haber hecho más con los antecedentes que tenía? Ella dice que fue a la Contraloría, que se lo entregó al jefe de su partido. Pero le preguntan en enero. Bueno, por eso, pero son hechos que ella está estableciendo a partir de ahora. Entonces, yo no tengo antecedentes para reconstruir una realidad en la que no tuve ningún conocimiento, porque yo tomé conocimiento y yo fui crítica, además, sí. Si ustedes recuerdan, respecto del propio senador Latorre, que era el presidente de RD en ese tiempo, porque él, en reuniones donde nosotros estuvimos presentes, no nos transmitió toda la información que aparentemente contaba. Omitió la verdad, digamos. Entonces, no sé si omitió, pero él no nos transmitió con la misma claridad que se supo después. Entonces, por supuesto que nosotros, siendo miembros de una coalición, también yo sentía que teníamos derecho a conocer más antecedentes. Entonces, yo no puedo hoy día juzgar si ella supo en enero o no supo. Por eso que creo que los hechos relevantes son, a partir de que ella toma conocimiento, ¿qué hace? Lo pone en conocimiento de la subsecretaria. ¿Qué hace la subsecretaria? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno, una vez que toma conocimiento, saca a la subsecretaria y toma las medidas, digamos, con la Fiscalía de entregar todos los antecedentes y poner a disposición
toda aquella documentación que se estimaba necesaria. Y en paralelo, todo el análisis que se ha hecho con la Contraloría, que también ha sido colaborativo desde el Ministerio de Vivienda. Ya, usted ha escuchado las reacciones, sobre todo después del informe del Contralor respecto al ministro Montes. Si hay irregularidades en 15 de las 16 seremías, o no supo, o no tomó las decisiones, o no enfrentó, o no investigó, desde la oposición dicen, vamos a levantar de nuevo una acusación constitucional, o se tiene que ir. ¿Qué piensa usted, que es la presidenta del partido? Bueno, si hay una acusación constitucional, ustedes saben, yo soy senadora y no puedo pronunciarme anticipadamente, porque estaría evidentemente, implicando mi voto. Sí, como presidente del partido puedo decir que el ministro Montes cuenta con nuestro apoyo en el sentido siguiente. Él es una persona de reconocida trayectoria pública. Incluso en otro canal estaba el senador Galilea, de RN, presidente de RN, y dijo lo mismo, dijo, yo no tengo dudas de la calidad moral del ministro Montes. Por lo tanto, creo que Montes es una persona que se defiende solo, digamos, su trayectoria habla por él. Ahora, lo que ocurrió, efectivamente ocurrió en el mismo tiempo, por lo tanto, si había este problema se presentó en Antofagasta y se presentó en otro, ahí es del deber de la justicia establecer si hubo efectivamente una maquinación de terceros destinados a hacer esto o simplemente se repitió un modelo por Es verdad lo que usted dice, reconocen en la oposición que fue un muy buen diputado, un muy buen senador, pero ¿esa trayectoria lo blinda de esta responsabilidad? Mire, es que no se trata de blindar, yo creo que aquí todos quienes participamos en política y más los ministros y subsecretarios, sabemos que existen responsabilidades, pero también creo que hay que ser justos porque el ministro, tal como lo demostró en su momento, él tomó las medidas adecuadas en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. Ahora, claro, hoy día se conoce que esto era a nivel nacional, pero quien finalmente estaba a cargo de eso era la subsecretaria, fue ella la que se ejerció respecto de ella la responsabilidad política en su momento por el presidente. Usted sufrió un robo hace algunos días, senadora. Hoy día mismo el alcalde Charp también. Usted fue bien crítica durante esa jornada y ahora nos decía, el Ministerio Público no está avanzando a la velocidad que está avanzando. Esas críticas, ¿cómo se las ha planteado a la responsable de la seguridad, que es la ministra del Interior? Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos, hay distintos niveles. Yo he participado de esta discusión y hoy día soy miembro de la Comisión de Seguridad. Antes, en el segundo gobierno del presidente Bachelet, me tocó tramitar la ley de fortalecimiento del Ministerio Público y por lo tanto tengo varios años involucrada y después fui consejera del Colegio de Abogados. Tengo varios años involucrada en lo que es la crítica al sistema procesal penal chileno. Un sistema que se fue desvirtuando con los años, un sistema que tiene una mala aplicación por parte de los tribunales, y no quiero decir que son todos los jueces, pero sí tenemos interpretaciones, incluso de la Corte Suprema, que son bastante reñidas con el sentido común. Discutir si una persona que está en el antejardín, yo puedo ejercer la legítima defensa respecto de ese ciudadano que está en el antejardín, porque si el antejardín es o no propiedad donde yo pueda ejercer mis derechos, me parece que es una discusión que doctrinariamente, intelectualmente, académicamente es sumamente interesante, pero yo al menos no tengo duda que si encuentro un fulano en el antejardín de mi casa, tengo derecho a defenderme. Entonces, hemos llegado a límites que riñen con el sentido común en la aplicación de las leyes. Por lo tanto, ahí estamos consagrando finalmente la impunidad. Cuando se habla de la puerta giratoria, y recordemos que el presidente Piñera, en su primer gobierno, su oferta era se acabó la fiesta. Ese era su eslogan, fin a la puerta giratoria. Bueno, llevamos desde esa época, ahora, ¿cuántos años? 13 años, discutiendo nuevamente la puerta giratoria. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando? Y no lo digo porque yo haya sido afectada, porque tal como fui afectada yo, hay miles de chilenos que son afectados diariamente, no solo con robos en sus casas, sino con abordazos. Un amigo mío hace 2 semanas le robaron el auto en Maipú a la 1 de la mañana, en un semáforo, a otra amiga se sube un motochorro y le roba el celular de la mano en la puerta de su casa esperando el Uber. Entonces, bueno, vamos, ¿qué más tenemos que esperar para tomar estas determinaciones? Esto no pasa porque le pase a ciertas personas. Y en mi caso particular quiero decirles que la rápida acción de Carabineros no fue porque fuera yo, fue porque hubo un testigo, que fue el taxista, porque además hemos llegado a tal nivel de descaro que los delincuentes piden taxi por aplicaciones. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? Y el taxista, gracias a Dios, fue una persona que
tuvo el sentimiento de pensar que tal vez en esa casa había quedado gente retenida y por eso fue a Carabineros y por eso llega Carabineros a la casa. Entonces aquí tenemos problemas de sistema. El sistema no conversa, ni siquiera los delitos se ingresan de la misma manera en la Policía de Investigación, en el Ministerio Público y en Carabineros. Entonces llegó el momento de verdad de cambiar este sistema. Sí, en una semana además muy compleja con este secuestro, ¿no?, que hemos conocido en Rancagua, con el pago de un rescate, que fue un hecho que reveló la ministra Toá, la ministra del Interior, y eso fue muy criticado porque en este tipo de delitos no se dan detalles de las negociaciones, ella no los dio, pero sí reveló el pago, y para muchos eso marcó un punto de inflexión. Recién ayer también hubo una situación muy parecida en Iquique, con pago de rescate. ¿Se equivocó la ministra? Yo creo que el punto de inflexión está marcado porque no hay hechos que en un país son intolerables. Y cuando veíamos estas situaciones en otros países y nos extrañábamos, y tanto, por ejemplo, acá los embajadores de otros países decían, mire, este país, Chile es un país que nosotros lo quisiéramos, que pudiéramos salir un embajador a la calle sin protección. Bueno, ese momento se terminó y se terminó antes de ayer. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer como país para no ponernos de acuerdo? ¿Cómo vamos a seguir en la mezquindad política solamente en criticar las declaraciones y sin no ponernos de acuerdo? Yo soy presidenta de un partido, soy senadora, y yo llamo a todos quienes son presidentes de partido y parlamentarios a que realmente hagamos un acuerdo por la seguridad del país, porque esto ya no es un problema de algunos, es un problema país, es un problema del Estado de Chile, de que no está en condiciones hoy día de garantizarle a las personas la más mínima libertad, que es la de salir a la puerta de su casa. Le critican a la ministra Toá también su postura con los atletas cubanos, cuando dice que podrían estar turisteando cuando estaban pidiendo refugio y estaban dando entrevistas. ¿Le ha faltado mayor claridad al gobierno en ese tema? Porque sabemos que molesta al PC, sabemos que al PC este tema no le gusta. Entonces... Bueno, es que mire, no porque le moleste al PC, eventualmente, no sé si verdaderamente le moleste, ¿Usted pero ha escuchado a Lautaro Carmona? Creo que es fácil esto politizarlo. Aquí hay derechos de personas, derechos humanos. Los derechos humanos, nosotros como Partido Socialista hemos sido reiterativos en señalar que se defienden en Chile y se defienden en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en todas partes del mundo. Por lo tanto, yo como presidenta del Partido Socialista, ¿qué le puedo decir? Que aquí hay una ley que existe en Chile, que debe aplicarse y que de acuerdo a esa ley hay dos principios. Uno, el de reserva de la identidad y el segundo de no devolución. Y a ese procedimiento se puede acoger cualquier persona que esté de paso en Chile y que entienda que en su país puede ser amenazada su seguridad, su libertad personal por distintos motivos, persecución racial, ideológica, religiosa, y que este país tiene una ley y que esa ley está vigente, debe someterse y que desde la vigencia del año 2010 en adelante 6.605 cubanos han aplicado a esa ley, han pedido refugio político, se han concedido 5. Habrá que ver si en el caso de estos atletas procede. Ahora, ellos tienen derecho a invocar la ley, la tienen porque están en nuestro país y en este país se debe respetar la legislación vigente. Pero contrasta, por ejemplo, con el caso de los intelectuales nicaragüenses, donde el presidente incluso puso su capital para eso. ¿Por qué en este caso es más ambigua la cosa? Bueno, yo desconozco qué análisis se hacen al interior del gobierno respecto a esto, solo puedo transmitir la posición de nuestro partido y particularmente una visión jurídica que me parece que es la que corresponde. Esto no se trata de aprovechar por parte de la derecha esta situación compleja que imagino que viven los deportistas cubanos que han pedido el refugio político, aprovecharse de eso para hacer una crítica política a otros regímenes y hacer un aprovechamiento también para tratar de meter una cuña en el gobierno. Me parece que eso es mezquindad y también yo le pediría a la derecha que haga la crítica de los derechos humanos cuando se violan en Chile y en otras partes del mundo, porque finalmente a veces se tiende a buscar solo en algunos regímenes las violaciones de derechos humanos. Hablemos de la campaña del plebiscito, donde el en contra aparece arriba en todas las encuestas, pero algunos recuerdan también lo que ocurrió el año pasado con el apruebo, que aparecía en las primeras encuestas bien encaminado. ¿Qué lecciones se sacaron de la campaña del apruebo para no repetirla ahora? Bueno, quiero decirle que en el apruebo a 6 o 5 meses nunca más salió que ganaba el apruebo, así que estamos en un escenario bastante distinto porque hoy día estamos a 30 días o algo más y hay una tendencia por el en contra. Ahora, a mí no me llena de alegría estar en este momento, soy sincera. Creo que hemos dado muestras de la poca capacidad como país
y no solo como políticos, de entender que las constituciones no se escriben para un momento, que no se pueden presidencializar las discusiones de largo plazo y de país, y que finalmente nos encontramos en un escenario donde debimos haber estado todos defendiendo un proyecto constitucional común que nos permitiera efectivamente construir en el futuro de acuerdo a las mayorías políticas que se construyeran en democracia, de acuerdo a los congresos, a las mayorías parlamentarias. Finalmente hoy día estamos frente a un texto que divide, a un texto que no es bueno, a un texto que derechamente es malo, y es malo porque finalmente agota la discusión de temas que son temas de país y que deben resolverse democráticamente, no porque queden establecidos en una constitución que además se busca hacer la pétrea. Este modelo, este texto, lo que propone es una constitución que en la práctica se hace irreformable. Nos quedan 2 minutos, senadora. ¿Qué pasa el día después? El 18 de diciembre se gana el en contra. ¿Qué va a proponer el Partido Socialista? Porque el PC, por ejemplo, dice esto sigue abierto, hay que esperar cómo se desarrolla en el futuro. Ustedes van a apostar, por ejemplo, las reformas en el Congreso. ¿Qué van a hacer si es que ganan el contra? Bueno, lo dijimos cuando nuestra Comisión Política adoptó la resolución de ir en contra de este texto. Lo dijimos claramente, nos vamos a concentrar en resolver los problemas de los chilenos. Y los problemas de los chilenos están aquí afuera, están en la previsión, que son pensiones de hambre, en muchos casos, están en la seguridad, están en la salud. Esos son los problemas que tenemos que resolver. Ahora, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Si realmente queremos tomar las palabras de todo el arco político, tener un gran acuerdo que dé cuenta de la modernización del Estado, que dé cuenta de la seguridad, de cómo resolvemos y modernizamos un sistema procesal penal que no es un sistema y que está fracasado y que hay que reconocerlo, más allá de todos los esfuerzos que haga este gobierno, que han hecho los gobiernos anteriores de inyectar recursos. Esto ya no es un problema de recursos, es un problema de funcionamiento del sistema penal. Y salud y educación, que han sido las grandes dolores de nuestro país por tantos años. Entonces, no es tan difícil que podamos ponernos de acuerdo siempre y cuando dejemos de lado la pelea chica y el oportunismo. Bien, senadora Paulina Bodanovich, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central este domingo de noviembre que comienza a terminar. Nosotros comenzamos a despedirnos porque ya está lista Chantal Aguilera.